La visión que yo voy a dar actuarial, yo creo que vamos a empezar con un primer debate filosófico. Mi visión de cómo tiene que ir la medida del riesgo es una visión de la ética más aristotélica que kantiana, en el sentido de aristotélica de virtud, y en palabras de hoy, virtud significaría hacer lo correcto, más que la visión kantiana que va a dar más Gonzalo, que es una visión de códigos morales y deontológicos y de cómo deben ser las cosas ya una vez más prefijadas, ¿no? Lo mío es más una visión de hacia dónde creo que debe ser un comportamiento virtuoso por parte del analista del riesgo. Para empezar, vamos a recordar lo que sería la ciencia actuarial, una definición muy simple, pero creo que es muy válida, que sería la ciencia que estudia las consecuencias económicas de un suceso medidos en términos de probabilidad. Y aquí estaremos dentro de la ciencia actuarial siempre que tengamos daño y siempre que tengamos un evento probable. Si no hay ninguno de los dos elementos, no estaríamos en la ciencia actuarial. Tal es así que, de hecho, la diferencia entre nuestro negocio, el negocio actuarial, o la ciencia actuarial, perdón, con el negocio, por ejemplo, el negocio del seguro, con el negocio de las apuestas, el contrato, la única diferencia es la palabra daño. Si yo he releído hace poco la definición de contrato de apuesta, y salvo que Gonzalo, que siempre tendrá mucha mejor opinión que yo, la única diferencia entre un contrato de apuesta y un contrato de seguro es que tiene que haber daño para desencadenar el objeto de la promesa del contrato. Con lo cual, si no hay daño, no estamos ante un contrato de seguro. Y aquí ya empezamos con un primer debate ético, que es en el seguro de vida, la vida humana no se puede valorar, con lo cual no hay daño económico. Aquí los abogados han sido muy listos, como siempre, y lo que han dicho es que, hombre, que es que el seguro de vida es un seguro no indemnizatorio, es un seguro de sumas aseguradas. Se escapan por la vía de que es un seguro que se pacta la suma asegurada y así no tengo por qué decir que hay daño. Esto es una visión muy del profesor Garrigues, que yo he estudiado y los alumnos siguen estudiando, diciendo que el seguro de vida se diferencia del seguro de daños generales, que no se puede valorar la vida humana y entonces, por lo tanto ya no estaríamos dentro del contrato estrictamente considerado de daños, ¿no? Yo creo que esto es una visión un poco artificial, pero no ha encontrado otra solución el regulador o el legislador para encardinar el seguro de vida como un seguro, como una figura del seguro. Seguro que Gonzalo luego nos podrá hacer una reflexión. Aquí hago un debate, porque esto es importante, porque hay una corriente utilitarista en la economía que dice que para optimizar los recursos escasos que tiene la economía, dice, quitémonos la careta ya y pongamos valor a la vida humana. Y de esa manera podemos hacer una gestión más eficiente de la economía. Y entonces decía un economista de esta corriente, dice, ya es hora de que nos quitemos el parche que llevamos desde la antigüedad, diciendo que la vida humana no se puede valorar, ¿no? Y de hecho, la diferencia entre dignidad y no dignidad, ya lo decía ¿quién era? Un filósofo romano, ahora se me ha ido, decía la diferencia es en que la dignidad era Séneca, sí, gracias, ¿no? Séneca decía que la dignidad, de hecho, se llamaba, los dignitas eran la clase aristocrática y los esclavos eran los que no tenían dignidad y si tenían valor y se podían comprar o vender. Con lo cual aquí tenemos un primer debate ético que, bajo mi punto de vista, en toda mi experiencia profesional y académica, no ha tenido una buena solución. Otro tema que también, a modo de introducción, que quiero incorporar en el debate es que el actuario desde siempre, hasta hace poco, hasta esta década, lo que ha hecho es medir los riesgos. Y ahora lo que hace es medir la incertidumbre. La diferencia entre riesgo e incertidumbre es que lo que estamos ahora es capturando la aversión al riesgo o la propensión al riesgo del asegurado. En la medida que esto es subjetivo, ya estamos incorporando valores morales y valores subjetivos, que también tendremos luego posteriormente que hacer una reflexión si esto es lo correcto o no es lo correcto, o en qué medida deberíamos poner alguna limitación a esta reflexión. Otra reflexión también importante, que debe caracterizar, en mi opinión, a todo seguro, es que deben estar presentes estos dos elementos, que son la mutualización o la solidaridad y la equidad, o entendida como justicia o equidad actuarial. Si no están presentes los dos elementos, como os he traído aquí una foto del dios Jano romano, que tiene que tener las dos caras, si una de las dos caras no está presente, bajo mi punto de vista no estamos en lo que yo por lo menos entiendo de lo que tiene que hacer un seguro en sentido estricto, que es la función de solidaridad o mutualización y la función de equidad.
Equidad significa que cada riesgo tiene que tener su justiprecio. Y el seguro, aunque parezca lo contrario, se favorece con la diversidad. Esto también haremos una reflexión ahora desde el punto de vista jurídico y también ético. Seguro que Gonzalo y Diego nos van a ayudar en esta reflexión. ¿Y por qué nosotros queremos, yo defiendo por lo menos que el seguro debe tener siempre presente una garantía mutual? Porque si recuperamos cómo nació el seguro nació, sus antecedentes más primarios, antes de que entrara la técnica actuarial, el seguro nació en torno a agrupaciones profesionales o en torno a la Iglesia, que lo que hacía es, mediante cofradías, gildas o hermandades, lo que hacía es ponía en común personas con intereses comunes de una profesión común o una actividad común, y lo que hacían era en el ámbito de la solidaridad siempre. Las primeras mutuas que nacieron en Canadá y en Estados Unidos nacieron precisamente porque no encontraban solución en el sector asegurador organizado, y esas mutuas eran fundamentalmente del mundo del agrícola, de la pesca o de la ganadería. En las finanzas islámicas hay un producto, una mutualización que se llama Takaful, que no es exactamente un seguro, pero siempre ellos dicen que tiene que estar presente las garantías mutuas, y es lo que se diferencia realmente de una operación aseguradora. Si no está presente una solidaridad explícita, no estaría dentro de lo que llaman las finanzas islámicas de este tipo de productos. La nueva economía, nacida al amparo de la economía colaborativa, sí están desarrollando ciertas asociaciones mutuales, pero de personas con intereses comunes o riesgos comunes, pero estos veremos a ver si tienen, que yo creo que van a tener problema de escalabilidad, y en la medida que se van haciendo grandes, la mutualización se va diluyendo, y entonces ya perderíamos el concepto más mutual de solidaridad y de intereses comunes. Hay un filósofo que ha fallecido este año que se llama Bauman, cuando habla de la colaboración del consumidor o de las cooperativas de consumidores, y dice que para que sea tal como tal una colaboración exacta y precisa, tiene que haber dos elementos, que tiene que ser el mutualista, tiene que ser actor y tiene que ser autor. Autor lo es porque en la medida que tú participas de tu riesgo, y entonces lo que haces es crear una comunidad solidaria. Pero actor, yo tengo mis dudas que en el mundo asegurador actual, el asegurado que pone su riesgo a disposición de un colectivo, tengo mis dudas de que sea actor y participe en la gerencia y en los beneficios o no del riesgo. Yo aquí le veo una cierta también elemento para la discusión y para el debate. Y luego tenemos las criptomutualidades que van a nacer al amparo de blockchain, que también van a ser un elemento muy a tener en cuenta y que pueden revolucionar también, o revolucionar, y van a aparecer ciertas mutualidades que pueden tener mucho sentido y pueden también quebrar la paz estática del sector asegurador. Bueno, y vamos a hacer un primer debate también que está en la sociedad. Es el exceso de variables que estamos, o el conjunto de variables que estamos considerando en el sector asegurador. ¿Estamos desmutualizando o no estamos desmutualizando el riesgo? Estamos perdiendo uno de los dos elementos sustanciales que tiene el seguro, que es solidaridad y equidad. O sea, en función de que somos más capaces de hacer equidad en el riesgo, pongo mejor los precios, estoy debilitando la categoría de la mutualización. Pues esto sí y no. Os he traído un modelo, los que no sois actuarios me vais a perdonar, en un modelo predictivo, la fórmula que la tenéis ahí a la derecha, tenéis la esperanza matemática del riesgo, tiene una constante y un conjunto de variables. Pues en la constante es donde está expresada la mutualidad en un modelo predictivo, con lo cual no es verdad que los modelos predictivos estén eliminando o debilitando la categoría de mutualización. Sí está presente en la medida que hay constante. La constante significa que todos los riesgos de ese grupo asegurado tienen el mismo valor, con lo cual ese es el elemento de la mutualización. También es verdad que si la esperanza matemática del riesgo, luego yo le incorporo una desviación para absorber la parte de la varianza no explicada, ese recargo que estoy poniendo en la tarifa también está mutualizado. Con lo cual, en los modelos predictivos observamos dos elementos de mutualización, el intercepto o la constante y la desviación típica. Y tal es así que si hay mutualización de riesgos, es que cuando un asegurado se va, imaginemos en autos, se va de una compañía a otra, las diferencias de precios en algunos perfiles de precios son de 3:1 de media, y en algunos casos la máxima es de 6:1. Quiere decir que yo, que esté en la compañía A o esté en la compañía B, tengo una mutualización diferente de riesgos. Con lo cual aquí tenemos un primer debate ya
creo que ya despejado. Sí está presente la mutualización de riesgos en los modelos predictivos. Para hacer una taxonomía correcta actuarial de cómo tiene que ser, cómo tiene que ser la clasificación de los riesgos, aquí, bueno, os propongo el test de los tres pasos que deben cumplir una variable para que pueda ser incorporada desde el punto de vista técnico. No significa que luego la pueda incorporar cuando me enfrente al derecho. Desde el punto de vista técnico tiene que cumplir tres pasos. El primero, que es la variable tiene que ser determinante para la valoración del riesgo, y esto es muy importante en la segunda parte, con suficiente capacidad predictiva. Yo os pongo un ejemplo, y esto es muy importante, cuando ha habido el debate entre la tarificación hombre y mujer, que hubo mucho revuelo hace unos años, se decía que, claro, ¿cómo voy a tarificar? Porque estoy discriminando, no estoy discriminando. Fijaros que tema más interesante. Hoy la esperanza de vida al nacer de la mujer y hombre es 4,1 años, es la menor de los últimos 40 o 50 años. Bueno, estudios que han hecho en la Universidad Escocesa y en España han concluido que el 70%, 75% de la diferencia de la esperanza de vida está relacionada con variables relacionadas con el estilo de vida peor de los hombres que de las mujeres. Quiere decir que si nosotros profundizamos en cuál es el elemento último, el gradiente último que explica la diferencia entre esperanza de vida entre hombre y mujer, lo que sería la diferencia biológica, estaríamos hoy por hoy menos de un año, porque la esperanza de vida de una mujer y hombre en las sociedades occidentales de una persona de 40 años es de 2. La diferencia, si le quitamos el 75% a esa diferencia, que no es una diferencia originaria por ser hombre y mujer, sino por hábitos de vida, estamos hablando de menos de un año, con lo cual a lo mejor no es una variable tan relevante para tarificar el riesgo como nos creíamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que el actuario tiene que hacer ahora es identificar el gradiente último de la variable del riesgo y no quedarse con que esta variable explica o no explica el riesgo. El segundo paso sería que la valoración de riesgo tiene que estar basada en principios actuariales relevantes y que sean fiables, y el tercero significa la proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, que no sé, Gonzalo, si está en el derecho, pero que no, viene del derecho alemán, que lo que nos quiere decir es que las ventajas tienen que ser superiores a los inconvenientes. Este es el caso del debate que siempre ha habido en el seguro de vida, por ejemplo, si debo pedir una analítica completa para un riesgo de vida con poco capital o un electro en esfuerzo. Sería desproporcionado para el fin que estoy buscando. Entonces, en una aproximación que se llama académicamente el laissez-faire approach, que es si no hubiera derecho, si no hubiera ética, si no hubiera derecho, estas son las tres variables a las que se enfrenta un actuario para calificar que una variable debe ser incorporada en el modelo. Pero nos encontramos que tenemos el derecho, y entonces tenemos que ver si esa variable que queremos incorporar estaría dentro de los parámetros que se considerarían o no como discriminantes o del tratamiento igualitario. O sea, tenemos ya identificado lo técnico, pero tenemos que pasarlo por el filtro de lo jurídico. Y entonces aquí seríamos como este sería el proceso correcto de una taxonomía actuarial para la clasificación del riesgo. Y aquí os traigo, esta es casi la madre de todas las transparencias, ¿no? De esta mañana. Es tarificar, es clasificar y discriminar, o vamos hacia un seguro sin clases de riesgo. Si hacemos un repaso desde los últimos 40 o 50 años, vamos viendo que la sociedad civil primero y luego a través de la legislación dice que determinadas variables no pueden ser utilizadas para clasificar el riesgo. Tenemos variables desde que están hasta en los principios constitucionales, por ejemplo, el Tratado de Lisboa, que dice no se puede utilizar la raza, la religión y la orientación sexual porque son discriminantes. Luego el SIDA en los años 90, y vamos eliminando todas las variables que poco a poco la sociedad civil y el legislador considera que son discriminantes. La situación del embarazo, la discapacidad, la genética, el género y hasta la obesidad. La obesidad, que es un tema que no está interiorizado en el sector asegurador español. Tenemos la ley, el artículo 37 de la Ley de Seguridad Alimentaria del año 2011 dice que nadie puede ser discriminado directamente por razón de la obesidad. Y eso el sector asegurador no lo ha considerado, y el 100% de los seguros de vida en España consideran el IMC, el índice de masa corporal, para tarificarlo, ¿no? Entonces, esa ley está absolutamente ignorada por el sector asegurador. Y podemos también seguir así. La edad hubo una reflexión también hasta en el Parlamento Europeo, que lo han guardado en un cajón, porque llegará un día que lo saquen otra vez, porque la edad sería igual de discriminante que puede ser el género si atendemos a la naturaleza biológica que no puedo controlar. Y otras variables que pueden ser los ingresos, la zona geográfica, el estatus matrimonial. Ya las asociaciones de consumidores norteamericanas le están diciendo al legislador: esto es discriminante bajo mi punto de vista.
¿Esto qué quiere decir? Que el actuario, aunque se empeñe en decir que no culpabiliza al asegurado, no hace juicios de valor sobre el análisis del riesgo, yo creo que esto es una guerra, entre comillas, o una forma de hacer y de medir los precios que está encaminada tiene poco recorrido. Y entonces, ¿por qué? ¿Y qué es lo que está pasando? Porque la sociedad civil, y esto es una frase que he cogido de un filósofo, no de un jurista, dice: estamos pasando de la igualdad ante la ley a la igualdad en la ley. Quiere decir que ya no se nos permite, ya somos todos iguales por ley, no ante la ley, que fue la gran conquista de la humanidad allá por la Revolución Francesa. Ahora dice que somos iguales en la ley. Incluso se va más allá y se produce lo que se llama la discriminación positiva. Y entonces aquí, si leemos, por ejemplo, a Gianni Vattimo, que es un filósofo italiano, a mí me gusta mucho, igual tú le pones a París, pero a mí me gusta, ¿no? Pues él dice que la verdadera emancipación del hombre pasa por la no estratificación social. Si eso es así, la sociedad civil y desde la filosofía está invitando al legislador a decir que cualquier elemento de estratificación social, sea el fin que sea, es algo que no contribuye a la emancipación del hombre. Con lo cual aquí tenemos un problema de futuro para nuestra profesión de medida y gerencia del riesgo. Os he traído una foto para que veáis lo execrable que puede llegar a ser hoy. Esto es una foto de la Exposición Universal de Bruselas en el año 1958, 10 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo que trajeron a unas familias africanas, las pusieron en una jaula de bambú, y entonces los belgas, bueno, todos los que asistieron ahí, fueron a visitar a este zoológico humano. Bueno, pues a estos niños, a esta familia la visitaron 47 millones de personas. Hoy, que nos parece inconcebible esto, hace 59 años pues era una cosa normal y habitual. Con lo cual, lo que nos lleva a decir que en el tiempo, tomando una dimensión más larga del tiempo, seguramente todas las variables que hoy estamos tarificando, alguna de ellas, pues van a ser consideradas en un futuro como algo inconcebible y cómo han podido llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y además que ahora nos enfrentamos a otro tipo de nuevas de variables. Y aquí el actuario se enfrenta a un problema importante. ¿Por qué? Porque todavía en su código interno profesional está utilizando la parte de la derecha, está utilizando los modelos actuariales que sirvieron para medir las primeras tablas de mortalidad allá por el 1692. Y ahora se enfrenta a variables nuevas que las pueden capturar directamente desde las redes sociales, variables de estilos de vida, de médicas o de las redes sociales. Y en este es el nuevo paradigma el que se enfrenta el actuario. Os traigo, esta transparencia es absolutamente maravillosa, que lo ha hecho un profesor que se llama Stephen Love, muy interesante. Dice cuáles son las nuevas habilidades del riesgo. Y dice que son 3. Una es la que tienen más o menos los actuarios, que es el primer círculo, que son habilidades estadísticas o matemáticas. El círculo de la izquierda es un nuevo conocimiento, que serían toda la gente experta en Big Data, pero que no necesariamente tienen conocimientos estadísticos, son capaces de profundizar y bucear en las bases de datos. Y la tercera habilidad son las habilidades más de técnica segura tradicional, que dicen que pueden tener, yo tengo un conocimiento completo del riesgo. En la intersección de las 3 es donde estará la nueva medida del riesgo. Y este proceso, una frase muy ocurrente de este profesor, dice: necesita que el científico y el actuario haga una polinización cruzada de sus habilidades. Bueno, yo en esta transparencia tengo un pero que dice, él dice que tiene un dominio completo del riesgo. Eso no es verdad. Nunca tendremos nunca conoceremos el riesgo de una manera completa. Eso no es cierto. De hecho, en el Eclesiastés, que es uno de los 3 libros sapienciales de la Biblia escritos en la época de Salomón, decía lo que no se conoce no se puede medir. Y eso se decía 1000 años antes de Jesucristo, en la época de Salomón. Os voy a traer una anécdota que os llamará la atención, que refleja de alguna manera esto. Hicieron una entrevista a unos espías de la KGB, de la URSS, de la buena URSS, cuando espiaban de verdad, ¿no? Y entonces ellos dijeron, por mucho que nosotros estuviéramos espiando a una persona y conociéramos todos sus patrones diarios, siempre nos sorprendía con un comportamiento que no éramos capaces de predecir. Con lo cual, como estamos en el terreno de las ciencias sociales,
no nos creamos que somos capaces de predecir al 100% un riesgo. No es verdad. Siempre habrá comportamientos que no seamos capaces de medir. Pero eso no significa que actuarialmente el modelo no sea robusto, sino que no nos creamos que tengamos un conocimiento completo de la este. Y os traigo también aquí otra reflexión de lo que ahora se llama en Gran Bretaña, la han llamado el panópticon digital, que viene a raíz de una reflexión de un filósofo que se llama Benjamin Bentham del siglo XVIII, que ideó una cárcel por la cual en la torre estaban los vigilantes y los encarcelados estaban alrededor de él, y entonces los vigilantes podían observar a los encarcelados 24 horas sin saber ellos que estaban siendo observados. Y esto es más o menos hacia el mundo en que nos dirigimos ahora en la medida del riesgo. Tengo una cantidad infinita de datos que puedo observar a los potenciales clientes en sus comportamientos para medir los riesgos con variables que ni ellos pueden sospechar que explican el riesgo. Esto es un tema hacia donde vamos, y el otro sería el dataísmo. El dataísmo sería que está calificado como el nuevo humanismo. En la sociedad, no sé cómo le llamaréis, Diego, posmoderna o hipermoderna, que se le llama ahora, la sociedad ha sustituido el humanismo por el valor del dato. Y entonces esto nos lleva también a una reflexión que lo que estamos es sustrayendo de categorías personales al individuo en favor de la compraventa de los datos. Bueno, y esto nos lleva también, este gran manejo de variables infinitas, nos lleva a un tema también ético, que es el problema de la hipersegmentación de la tarifa. Y esto lo que nos permite decir es, cuando estemos hipersegmentando la tarifa, los clientes con peor riesgo, si además coincide que tienen los de peor poder adquisitivo, se van a ir del mundo asegurador. Y esto lo que va a producir es debilitará la función social del seguro. Esto es una de las consecuencias que va a haber, y la otra es que los mejores perfiles de riesgo, el mejor decil, va a tener un descuento en precio, y que puede llevar a la tentación de que algunas entidades aseguradoras solo contraten el primer o los segundos deciles del riesgo. Y esto sí que es un debate ético. Y esto lo que nos hace es que, en mi opinión, no es verdad lo que ha dicho el Insurance Europe este 23 de marzo del 2017, que literalmente dice: el aumento de la segmentación del riesgo hasta ahora no hay indicios de que el seguro pueda ser inasequible para ciertos grupos de asegurados. Esto no es verdad, y lo saben. Esto no va a ser verdad, porque en la medida que yo estoy hipersegmentando los riesgos, los peores perfiles de riesgo, si coincide, repito, con el peor nivel económico, puede hacer que no sean no asegurables. Bueno, aquí también tenemos otra técnica de optimización de la tarifa que también creo que requiere un debate ético, que lo que está haciendo ahora mismo el asegurador es sustituir el precio por valor. Lo que dice el asegurador es: yo ya capturo el valor del cliente y ya no capturo el precio del riesgo. Con lo cual tengo tres elementos que conforman la tarifa: el riesgo técnico, el riesgo de comportamiento, que ahora se podría más o menos decir que si en la medida que es aversión o no aversión al riesgo puede ser medible, incorporado en el precio, y luego tenemos el valor. Y el valor tiene tres elementos, que es lo que están haciendo las entidades más avanzadas en capturar el valor, pues intentan capturar el precio, la probabilidad de caída, y lo que se llama la técnica CMA, que es el Competitive Market Analysis. En función de cómo esté mi tarifa con respecto a la competencia, la puedo ajustar o no. Ese ajuste no tiene justificación técnica, tiene justificación de valor. Y lo que quiere decir es, realmente la reflexión que tenemos que hacer es si, como dice, esta frase es de Estados Unidos, no es mía, estamos poniendo precio a la ignorancia o realmente estamos poniendo precio al valor percibido del riesgo. Y de hecho las asociaciones de consumidores norteamericanas le están diciendo a los reguladores que esta técnica pues debería ser por lo menos cuestionable, porque ya no estoy poniendo precio al riesgo, estoy poniendo precio al valor percibido o que yo puedo percibir de un riesgo. Bueno, otro tema también relevante es la asimetría de la información. Os he traído la primera declaración de salud de seguros del mundo, que fue en 1843, y todavía nos estamos manejando con ese proceso. El asegurado tiene más información que el asegurador, entonces necesita hacer una declaración para corregir las asimetrías. Eso es lo que ha sido habitual hasta ahora, y esas asimetrías ahora, por razón de que el asegurador ya tiene acceso a las redes sociales, a datos infinitos, se ha corregido y se ha dado la vuelta. Quiere decir que la ventaja actuarial ahora la tiene el asegurador en detrimento de la que tenía hasta ahora el asegurado. Y esa ventaja actuarial o asimetría actuarial tiene también que ser corregida. ¿Cómo? Es más complicado.
porque entonces el asegurador tiene más ventajas a la hora de poner el precio. Pero esto se va a volver a dar la vuelta con el blockchain. Con blockchain vuelve otra vez a darse la vuelta y el asegurado le va a decir, o el solicitante le va a decir a la aseguradora, qué variables yo quiero que conozcas de mi riesgo y tú me haces una oferta de seguro. Con lo cual, fijaros, esto es la relevancia que tiene esto para hacer un justiprecio del contrato de seguro. El mundo de la asimetría de la información ha sido objeto de la concesión del Premio Nobel del año 2016 a estas dos personas, para que veáis un poco la gran importancia que tiene la asimetría de la información. Y en la declaración que hicieron el jurado del Premio Nobel, les dijo: los conflictos de interés, los contratos deben diseñarse de forma apropiada para asegurar que ambas partes tomen decisiones que se beneficien mutuamente. Con lo cual, la asimetría de información tiene que estar corregida para efectuar el contrato de seguro. Bueno, ahora vamos a hablar de las personas, los intervinientes de la medida del riesgo, cómo puede influir con comportamientos éticos o no en la medida del riesgo. En primer lugar tenemos el tomador. El tomador tiene conciencia moral de los riesgos y que quiere asegurar o no, con lo cual ya tiene un elemento subjetivo que incorpora cuando quiere asegurarse. En ocasiones puede incurrir lo que se llama el riesgo de manada. Esto es más para banca, relacionado con el pánico bancario en situaciones de insolvencia o de miedo, que tenga un comportamiento irracional, y puede tener la percepción también del valor del producto comprado. El tema del comportamiento, fijaros también si es relevante, ya está incorporado en la reflexión económica, que este ha sido el objeto del Premio Nobel de este año de Economía del 2017, que se lo han dado a Talley. Y otra vez, el jurado, cuando la exposición de motivos que le dio el Premio Nobel de Economía, dice que las decisiones económicas están condicionadas por la racionalidad limitada, la percepción de la justicia y la falta de autocontrol. Con lo cual aquí tenemos también temas éticos, no solo por parte del asegurador, sino también del asegurado, que incorpora su juicio moral a la hora de hacer el precio, de determinar el precio. Si nos vamos a la analista del riesgo, que es lo que quizá nos ocupa más, pues aquí se enfrenta a lo que Diego diría, no sé si lo diría, no, pero seguro que lo diría, entre la doxa y la episteme, entre lo opinativo y lo científico, que en nuestro lenguaje actuarial es lo bayesiano y lo no bayesiano. Los no bayesianos todavía se están pegando en la facultad, en las facultades se están pegando, los bayesianos no se hablan con los no bayesianos. Los no bayesianos le dicen: vosotros sois adivinadores, ¿no? Estáis muy cerca de la ciencia de la adivinación. Y los bayesianos le dicen a nosotros: os estamos ganando por goleada. Ese es el discurso que hay ahora mismo en la ciencia, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque esto es muy relevante, porque el conocimiento a priorístico que tengo yo sobre un riesgo, que también incorpora mis juicios morales y mi cultura, lo que hace es determinar la tarifa. Y aquí hay un debate también muy interesante. Yo he leído bastante sobre el tema, sobre la competencia profesional y la deontología profesional. Quiere decir que es un comportamiento no ético que un actuario no esté actualizado técnicamente para poder dar respuesta con las herramientas últimas a la medida del riesgo. Pues los eticistas, yo no he visto una opinión unánime. Hay gente que dice que eso no es como tal comportamiento no ético. Yo tengo mis dudas. Y aquí también podemos hablar del juicio experto. Y el juicio experto, aquí también, que está incorporado incluso hasta la legislación, yo tengo mis dudas, y el juicio experto no deja de ser el último palo al cual se agarra un actuario senior para que no se quede sin trabajo, ¿no? Porque dice: mira, como soy experto, pues, y no entiendo los modelos que tienen los jóvenes, pero es importante que escuches mi juicio, ¿no? Yo a veces dudo y no tengo una posición totalmente clara, ¿no? Pero el actuario, en todo caso, sus principios morales deberían ser siempre garantizar que los consumidores tengan información justa, clara y transparente sobre los riesgos. Esto es un principio moral que debería tener interiorizado el actuario. Otro elemento es la empresa que asume el riesgo. Esta frase se la quitaba a Diego, que me encantó en un artículo que escribimos juntos, que dijo: la ética del negocio nunca debe ser el negocio de la ética. Luego supongo que hablará sobre ella. Y esto es verdad que desde la crisis 2008 las empresas han hecho un esfuerzo en responsabilidad social corporativa, pero hay riesgos de que eso se convierta en un propio negocio a la cuenta de resultados. Supongo que Diego luego nos hablará de esto. Otro interviniente es la sociedad civil. La sociedad civil, que empuja antes que el legislador al actuario en cómo tiene que ser la medida del riesgo. Si somos capaces de escuchar a la sociedad civil, nos va diciendo
cómo será en futuro la legislación. Os he traído esta frase que me ha encantado, que la leí hace poco en el periódico, de un ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Los Dreamers en Estados Unidos, que son de los 800.000 americanos jóvenes que tienen riesgo de que los expulsen a sus países de origen, si es que tienen país de origen, porque han nacido en Estados Unidos muchos, y dice: no somos cifras, somos gente con sueño. Nosotros, el actuario, solo consideramos a las personas como cifras. Eso también deberíamos corporizar la realidad en la que vive el asegurado. Y luego tenemos el regulador, que el regulador lo que hace es eliminar asimetrías, promueve la transparencia y el buen funcionamiento del mercado. Lo que se llama ahora, esta frase se la ha copiado un economista sudamericano que dice: el regulador es la mano visible del mercado, es el que tiene que poner una cierta racionalidad que el sector no es capaz de poner, y no es tanto una función, en este caso que estamos hablando hoy, de garantizar la solvencia de la entidad, sino garantizar la transparencia a la hora de formalizar los contratos. Bueno, aquí tenéis la evolución del analytics. Este también tiene como consideraciones morales muy importantes. Hoy por hoy el sector asegurador se está moviendo, ha pasado de la analítica descriptiva a la analítica predictiva. En eso estamos ahora ocupados los actores, que somos capaces de predecir lo que ha pasado analizando el pasado, y bien pueden ser modelos de machine learning y tal, pero nos escalamos hacia un modelo nuevo que se llama la analítica prescriptiva, que es: juzgo lo que tiene que pasar y hago que eso suceda. Ese juzgo tiene componentes morales que supongo que ahora podemos luego también debatir. Esto es muy importante porque ayer leí un artículo del director de tecnología de Cisco, que es una empresa norteamericana la que hace los routers, y decía: en 3 años tendremos un nuevo concepto informático, y ya no será la informática de la nube, le llama el fog computing, que es la informática en la niebla. Y lo que hace es, porque esto nace, dice que nace, eso me da muy interesante, dice, nace del problema del coche autónomo. El coche autónomo no puede esperar a tomar una decisión, mandarlo a un servidor en la nube y esperar la respuesta. Tiene que estar mucho más distribuida, como si fuera una niebla. Pero lo relevante no es esto. Lo relevante es, dice, que los algoritmos de inteligencia artificial ya no tienen que proveer soluciones ante un problema, sino que tienen que anticiparte al problema. Y esto es lo que estamos ahora midiendo. Y esto, hoy por hoy, esa reflexión, los actuarios no la hemos tenido suficientemente para ver cómo tiene que ser nuestra forma de actuar. Y aquí tenemos el problema que se llama la determinabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial. Cuando hacemos un algoritmo de inteligencia artificial, aquí veo a algún experto exalumno en inteligencia artificial, que estos actúan como cajas negras. Y estos algoritmos no son transparentes, no son trazables, no editables, y no se conoce la interacción entre los pesos y las variables, con lo cual son lo menos adecuado para proporcionar un sistema transparente para el sector asegurador. ¿Cuáles son las propuestas que está viendo ahora? Hay 3 o 4 y una quinta que ha surgido hace poco, que no me da tiempo a poner la transparencia. Una que es poner cajas negras dentro de las cajas negras. Dicen ya los vehículos autónomos por encima del nivel 3 le van a poner una caja negra, de tal manera que cuando haya un siniestro en un vehículo autónomo pueda yo abrir la caja negra y pueda ver qué decisión tomó el algoritmo en ese momento para dirimir luego las responsabilidades de ese siniestro. La segunda sería abrir el código fuente al supervisor. Esto para mí es una de las más prometedoras, es decir, el supervisor toma, aquí tienes el código fuente, y que pueda analizar si está incurriendo en algún tipo de comportamiento no ético. Otro, que esta viene de Londres, sería constituir un grupo interdisciplinar de selección de variables entre actuarios, jurídicos y eticistas. Quiere decir que al incorporar las variables que van a intervenir en el algoritmo, en ese proceso de incorporación, que no intervenga solo el actuario, que intervenga también personas del mundo del derecho o del mundo de la ética. Luego se están hablando también de cobertura por error de algoritmo, y una buena noticia es que la semana pasada el gobierno, en el proceso que se llaman de agenda digital, ha anunciado un grupo de trabajo de algoritmos con expertos en ética, y que se han dado 6 meses para evacuar un informe que será vinculante, supongo, para el gobierno, de cuál tiene que ser la ética que tienen los algoritmos. Bueno, como no va a dar tiempo, aquí tenéis los principios morales que tenemos que revisitar, determinadas acciones que está haciendo el sector asegurador, que bajo mi punto de vista deberían tener un cierto repaso por el mundo de la ética. Y nos metemos ahora en el mundo del nuevo ecosistema del riesgo, que sabéis que tiene muchas variables: la economía colaborativa, el Internet de las cosas, el Big Data, Analytics, Blockchain, chatbots y tal. Pero lo relevante es esto, y sobre todo la segunda frase. Esto es a lo que nos enfrentamos ahora. Nos enfrentamos a productos
sensorizados de manera continua que establecen el precio con algoritmos robotizados dotados de ética. Yo, afortunadamente, por mi edad no voy a enfrentar a esto, porque no sé hacerlo, y no sabría hacerlo nunca. No sabemos cómo nos tenemos que enfrentar a productos que están emitiendo datos de manera continua de cómo vive una persona, de cómo habita una persona o cómo conduce una persona, y encima del algoritmo le han dotado de ética para que tome decisiones como las tomaría un humano. Aquí, Diego, lo tienes complicado, ¿no? Y aquí nos vamos a un mundo de lo que se llama ahora la posición de preventer del asegurado. Y esto es la gran transformación del asegurador en el siglo XXI. Ya el asegurador ya no va a ser una entidad que mitiga riesgos, devuelve certezas al asegurado a cambio de comprar incertidumbre, sino lo que hace es le dice al asegurado cómo tiene que vivir, cómo tiene que habitar la casa o cómo tiene que conducir. Y entonces le dice, en ese cómo le dice cómo tiene que corregirlo. Y entonces nos vamos encaminando a un escenario utópico que serían las pólizas risk-free. Cada vez voy mitigando más el riesgo y la parte no mitigada la aseguro. Vuelvo a mitigar y la vuelvo a asegurar. Esto es lo que algunos norteamericanos le llaman pólizas. Llegaremos al límite de las pólizas risk-free. En el fondo, lo que estamos enviándoles una señal, le estamos diciendo al cliente, le llevamos a lo que llaman los británicos el nirvana del servicio. Te voy a llevar a un horizonte utópico donde vas a vivir de la mejor manera posible, porque te voy a decir lo que tienes que comer, cuánto tienes que andar, cómo tienes que medirte la diabetes todos los días. Hoy no salgas a la calle porque hay mucha contaminación. Eso se está haciendo ya. Entonces, en la medida que tú hagas eso, yo te voy a ir premiando, o bien económicamente con un programa de gamificación, o bien en descuentos de la prima. Esto lo que nos lleva es a una nueva potencial clase de discriminación, que será que aquellos que nacieron en igualdad de condiciones en el contrato, por razón de seguir los programas de gamificación que tengo con el cliente, pues lo que va a hacer es que unos tengan ventajas sobre otros. Aquí es un problema también que se nos convierte. Pero lo relevante es que el asegurador ya no es la única función que tiene, que es evitar riesgos, es suscribir riesgos, sino que es evitarlos y luego es suscribirlos. Aquí tenemos un modelo de lo que puede ser en el mundo del seguro de vida todo el proceso de la mitigación del riesgo y el proceso de la gamificación, y al final lo que hacemos es lo que se dice ahora en ciencias políticas: estamos empoderando al asegurado como principal mitigante y agente activo de su riesgo. Y por último os traigo esta transparencia que todavía se va a complicar mucho más, que es los temas de los contratos inteligentes y el blockchain. Esto es la nueva revolución industrial. El otro día leí un artículo, me pareció interesantísimo, que decía que las grandes corporaciones mundiales de cualquier sector van a ser las grandes perjudicadas del blockchain, porque las grandes corporaciones lo que han conseguido es hacer muy eficientes los distintos procesos de la cadena de valor, en la medida que ya no me hace falta hacer eficiencia en la cadena de valor, porque blockchain no hace falta tener cadena de valor, porque cada nodo lo que hace es suscribir cada una de las transacciones económicas. Una de las grandes perjudicadas serán las grandes corporaciones. Aquí lo que entramos en un mundo que también es totalmente desconocido, que son los contratos inteligentes y con retos asociados de privacidad, seguridad y marco regulatorio. Aquí yo, como conclusión de todo esto, en mi opinión, Diego seguro que tiene otra y Gonzalo tendrá también una, estamos hacia lo que llaman los filósofos el monismo epistemológico, que, por decirlo en castellano, porque no hay quien les entienda, lo que quiere decir es que la única verdad revelada es la verdad que nos proporciona la técnica. Y hoy estamos sentados aquí para evitar que eso suceda, que la técnica no nos va a resolver todos los problemas en la relación contractual cuando hacemos un contrato de seguros, si queremos una sociedad más justa y más solidaria y más digna. Y por mi parte, nada más, yo creo que he cumplido con el plazo, justo un minuto me ha quedado.